relevar a la totalidad de la policía municipal de aquella ciudad, a la totalidad, y en su lugar están trabajando los elementos de la Policía Federal. El día de ayer, en el traslado que se estaba haciendo de grupos del Ejército Mexicano hacia Apatzingán, ayer por la noche, se encontraron con un grupo de personas seguramente no tan bien informadas respecto a las labores que haría el Ejército y la Policía Federal, y entonces se dio ahí un forcejeo. Se tiene efectivamente que en este forcejeo con un soldado, tenemos identificado al soldado, se dio un disparo en el que falleciera una persona, se habla de otra en la que se está haciendo la investigación correspondiente. Somos más, muchos más, los que queremos seguridad, los que estamos del lado del bien, que los que están del lado de los criminales. A ellos les decimos desde aquí, cero impunidad, no habrá oportunidad de que sigan adelante, porque la fuerza de la sociedad y la fuerza de las instituciones los vamos a parar. Muchas felicidades y muchas gracias. Bueno, pues es Miguel Ángel Osorio Chong, este funcionario que usted escuchó, funcionario mexicano, el secretario de Gobernación durante la ceremonia de graduación de generaciones de oficiales de policía en Veracruz, refiriéndose a lo que ocurre en Michoacán. Debo decirle que el secretario de Gobernación ha dicho que fuerzas federales tomaron control de la seguridad de los municipios de Apatzingán, de Uruapan y de Mújica en Michoacán, lugares estratégicos. Dice Osorio que fueron desarmados los policías municipales, formó parte de lo que dijo el día de hoy. En tanto, representantes de los grupos de autodefensa se reunieron este martes con representantes del gobierno federal y del gobierno de Michoacán, tras lo cual decidieron no avanzar hacia otras comunidades, según ha dicho Hipólito Mora, líder de autodefensas de La Ruana, uno de los 9 miembros de este consejo compuesto por 32, 9 miembros de este consejo compuesto por 32 que se reunió con el gobierno la tarde de hoy. Con Hipólito Mora conversamos ya cerca de la noche precisamente sobre la reunión que había sostenido junto con otros, y esto es parte fundamental de lo que nos dijo vía telefónica de la Ciudad de México hasta Michoacán. Estamos en el entendido, Hipólito, de que han tenido algún encuentro los miembros de las autodefensas en Michoacán. De ser así, ¿nos podría dar el informe de algún tipo de resolución que hayan tomado en medio de la situación que está atravesando Michoacán en estos momentos? Sí, tuvimos una reunión, acabamos de salir hace un momento, con algunas personas. ¿Qué resolutivos se tomaron, Hipólito? Platicamos con unas personas del gobierno y están en la mejor disposición de recuperar la seguridad aquí de Michoacán. Ya aquí en la ciudad de Apatzingán, ya ahorita el ayuntamiento está en manos de la Policía Federal. ¿Nos podría contar, Hipólito, con qué miembros del gobierno mexicano tuvieron este encuentro y quiénes participaron el día de hoy? Estuvimos con el gobernador. ¿El gobernador de Michoacán? Sí. ¿Y miembros del gobierno federal estuvieron presentes? Parece que no. Estuvo el gobernador y estuvo otras personas, pero la verdad no recuerdo su nombre. Y está muy bien. Van a ponerse en las barricadas la Policía Federal y vamos a estar algunos de nosotros también ahí. Vamos a estar algunos de ahí y de alguna forma nos van a permitir seguir vigilando nuestros pueblos, seguirlos cuidando. ¿Mantienen ustedes en su poder las armas que han adquirido en todo este tiempo en el acuerdo que han sostenido con el gobierno del estado el día de hoy? Sí, le digo, sí las tenemos todavía, tenemos las armas todavía. ¿Y
¿Cómo van a coordinar esta tarea conjunta entre el gobierno federal y ustedes, ambas partes armados, para enfrentar conjuntamente a los criminales, o cuál es lo esencial de todo esto? No, la seguridad queda en manos de él, del gobierno. Nosotros podemos apoyarlos, o lo vamos a hacer con algunos de los miembros de autodefensa. Vamos a mostrarles los lugares donde se cree que están los líderes o integrantes de los caballeros templarios. Ustedes proporcionando información y ellos ocupándose de la seguridad y de los operativos mismos. Así es. También nos dan la oportunidad a quienes queramos formar parte de la Policía Municipal para que estemos ya legalmente reconocidos como policías, los elementos que deseen hacerlo, siempre y cuando pasen todos los exámenes que se necesitan. Como parte de lo que dijo el secretario Sorochón, que quien se quiere incorporar se formalice de esa manera. Así es. Dígame una cosa, Hipólito, en la reunión sostenida con el gobierno estatal el día de hoy, se habló de los sucesos acontecidos entre ayer y hoy en la madrugada en Antunes, donde se habló de una refriega y hay versiones sobre 2 muertos, 1 muerto, 4 muertos, hay versiones distintas. Su compañero Estanislao Bernal habló de 4 personas fallecidas. De ese tema y de lo sucedido en Antunes, ¿se habló y se expuso el asunto ampliamente? Sí, se expuso eso, ahí estuvo Estanislao con nosotros también en la reunión, estuvimos sentados juntitos los dos ahí conmigo, y dicen que lamentan lo que pasó, y esperamos todos que no vuelva a pasar. ¿Se pudo explicar, se pudo narrar por parte del gobierno lo sucedido? No. ¿Solo se reconoció como sucedido? No se habló detalles sobre eso. ¿Se pudo confirmar el número de personas muertas en Antunes? Parece que sí, son 4. ¿El gobierno habló de 4? Sí, parece que son 4. Se habló en esta reunión de 4 fallecidos, incluyendo esta niña de 11 años de la que habló Estanislao. Sí. Lo que se ofreció por parte del gobierno fue una disculpa hacia las autodefensas por estos sucesos trágicos. Pues no sé en qué forma lo dirían, pero dijeron que lamentaban lo que había pasado. En el caso de lo sucedido en Antunes, según la narración de otro miembro de estas autodefensas, Estanislao Bernal, se dijo que habían impedido los miembros de la comunidad el paso de las patrullas militares, que habían llevado ya un desarme de las autodefensas. Se confirmó que esas armas quitadas por el ejército fueron devueltas después de lo sucedido por el propio ejército a la comunidad, a las autodefensas. Sí. Se regresaron y las mantienen las autodefensas en Antunes también. Sí, así es, señor. De hecho, ¿podría usted confirmar entonces que el proceso de entrega o de desarme está suspendido por parte del ejército? Está suspendido, no sé por cuánto tiempo, pero gracias a Dios está suspendido. ¿Hubo algún tipo de compromiso formal del gobierno que participó en esa reunión sobre la detención de líderes de los caballeros templarios como condición para un desarme? Sí, ellos se comprometieron a que van a desarticular la organización de los caballeros templarios. Y creo que va a ser así porque hay muchísimo gobierno por acá. Van con todo sobre ellos. ¿Qué reporte tiene Hipólito del número de efectivos que hay en Michoacán en este momento enviados en las últimas horas? Sabe que no le pregunté a las personas ahí, pero hay muchísimo. ¿Militares, policías o de todo? De todo. Hay de todo, sí, de todo. ¿En qué zonas están concentrando los efectivos federales en este momento en Michoacán?
Aquí a Paxingán han llegado muchos, creo que en Uruapan y en Morelia también. Ajá. Hoy lo que no pasaba en días, ya hoy, cuando íbamos a Paxingán nosotros de aquí en La Ruana, encontramos muchas camionetas de la Policía Federal ya por todo el camino, como hace algunos meses que estaba crítico también. Dígame una cosa, Hipólito, esta reunión que sostuvieron hoy donde participó el gobernador, es una reunión donde los miembros del Consejo de Autodefensas llegaron a resolutivos entre sí. Lo pregunto porque pues en las últimas horas la postura del doctor Mireles, que primero fue mostrada por Televisa en un video que contradecía a la propia entrevista sostenida por otros medios tiempo después. ¿Cuál es la postura oficial, si se puede hablar así, de los miembros de las autodefensas después de lo ocurrido, Hipólito? Seguir con las armas, no nos vamos a dejar. Necesitamos que el gobierno nos muestre que sí va a terminar con esas personas de los caballeros templarios y así lo prometieron, y vamos a esperar a que los presenten y entonces nosotros nos retiramos ya con gusto, pero hasta que no los veamos detenidos. A los 7 en particular que han enlistado, ¿esa es la condición básica para que ustedes entreguen las armas? A lo mejor sí, tal vez sí. ¿Algo así sería la condición básica para el desarme? Sí. Sobre las versiones que han surgido en las últimas horas de una posible visita del presidente Peña Nieto, ¿tiene usted noticias? No, todavía no. ¿No se habló del tema en esta reunión? No. ¿Qué reporte tiene Hipólito de sucesos en el estado de Michoacán a raíz de que el gobierno federal anunció la toma de control de la seguridad de Michoacán? Además de lo de Antúnez, que es lo más en la prensa y la información, ¿ha habido otro tipo de acontecimientos en Michoacán en las últimas horas, además de este? Anoche salió muchísima gente a las calles de todos los pueblos, molestos porque lo que pasó con los muertitos, pero mucha gente estaba molesta. Estuvimos hasta las 2, 3 de la mañana despiertos en los pueblos y ojalá que no se repita una situación así. ¿Sabe, Hipólito, en qué situación se encuentran hoy los pueblos de Michoacán en esta noche? No sé, porque estuvimos toda la tarde en la reunión, pero espero que esté en paz todo. ¿Qué van a hacer ustedes como participantes de esta reunión con el gobierno? ¿Irán a sus comunidades a informarle a sus comunidades esta noche? Sí, ya ahorita de hecho aquí yo ya estoy en mi pueblo y aquí hay mucha gente aquí donde estoy y ya les platiqué y es bueno que la Policía Federal se ponga en las barricadas y algunos de nosotros por ahí también. Creo que está bien y todos los que estuvimos allí estuvimos de acuerdo. Digamos, Hipólito, que el tono de la relación entre las autodefensas y el gobierno estatal, y entiendo que el gobierno federal de alguna manera se ha modificado en las últimas horas después de un tono muy crítico de ustedes por haber incursionado para el desarme. En esta nueva circunstancia, ¿cómo definiría usted la relación de las autodefensas con el gobierno federal? Ahorita con esta reunión creo que salimos tranquilos todos, que estábamos muy tensos el día de ayer, anoche, pero creo que salimos contentos todos y ojalá sigamos así. ¿Cuántos miembros de las autodefensas participaron, Hipólito, en la reunión de este día? 9, creo que 9 personas. ¿9 de 32 que son? Sí, 9. ¿Por qué un número tan limitado, Hipólito? Porque algunos no tuvieron tiempo, andaban ocupados y por eso. 9 del lado de las autodefensas, ¿cuántos del lado del gobierno estatal, además del gobernador, y cuántos de los que están identificados? Algunos 5 o 6 personas. 5 o 6 personas, de las cuales usted identifica al gobernador y a otras personas que no identifica, pero que no podría afirmar ni negar que son del gobierno federal. Son del gobierno, pero la verdad no sé los nombres.
Al único que reconoce de la contraparte gubernamental es al propio gobernador Valle. Sí. Ajá. ¿Qué sigue, Hipólito Mora? Entonces, las siguientes acciones que podamos ver el resto de la República Mexicana, las personas que seguimos de cerca lo que ocurre en Michoacán, ¿cuál es la siguiente acción de ustedes, con o sin el gobierno estatal, con o sin el gobierno federal? Nosotros vamos a seguir vigilando nuestros pueblos y tener mucho cuidado de que no regrese la gente que nos hizo daño. Nos vamos a mantener en todos los pueblos que estamos y que el gobierno haga su trabajo. Dígame una cosa, Hipólito, agradeciendo esta conversación con usted. ¿Cuál es la situación por la que atraviesa el doctor Mireles en este momento, una figura reconocible por la sociedad mexicana como parte de las autodefensas? ¿Cuál es el estado de las cosas respecto al doctor Mireles? No lo sé, lo vi anoche en la televisión, se ve un poquito delicado, pero su estado jurídico no sabía decir. Más que el estado jurídico, me refiero a la interlocución con ustedes, al papel de Mireles ante la opinión pública en este momento. ¿Qué diría usted? No, pues esperamos que se recupere pronto y regrese con nosotros, si él así lo desea. ¿No han tenido usted contacto con el doctor Mireles y ha podido explicarles por qué dio una versión que difundió en la televisión distinta a la que dio a otros medios después? Yo no he hablado con él. No sé si algunos de los demás muchachos lo hayan hecho, pero yo no. ¿Se habló en la reunión de hoy con el gobierno sobre esa versión inicial de Mireles que no fue sostenida después? No tocamos el tema de él. No se abordó el tema de Mireles, ni de la versión, ni las dos versiones expuestas públicamente. No, nada de eso. Pues Hipólito Mora, le agradezco que me tome esta llamada telefónica y si usted no tiene inconveniente nos mantendremos en comunicación. Hace unos momentos escuchamos la voz de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Oímos también y conversamos con Hipólito Mora de las autodefensas michoacanas y le agradezco esta noche al líder del Congreso, al presidente de la mesa directiva del Congreso michoacano, Fidel Calderón, que esté en la línea telefónica. Complejos y difíciles momentos atraviesa Michoacán e intensas jornadas para el Congreso michoacano, según se puede ver en las últimas horas. Fidel, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Carmen, buenas noches. ¿Qué se dice en el Congreso sobre lo que ocurre en Michoacán? Bueno, en la sesión de hoy hicimos un pronunciamiento y a su vez hice llegar un oficio al gobernador en el que le manifestamos primero que estamos a favor de la presencia de las fuerzas federales en Michoacán, porque eso abre la posibilidad de que se establezca a partir de ahora sí, a partir de ayer, para ser precisos, una estrategia única en Michoacán para atender los problemas de inseguridad en el territorio michoacano. En los últimos meses hemos visto, Carmen, cómo han actuado con estrategias contrapuestas las autoridades federales, las autoridades estatales y algunos presidentes municipales, particularmente después del avionazo del 4 de enero, pudimos en todo el país constatar cómo se evidenciaron esas estrategias contrapuestas entre las autoridades estatales y las autoridades federales y algunos municipios. Repito, por eso celebramos que hoy se abra la posibilidad de que haya una estrategia única, pero también hicimos un señalamiento hoy desde el Congreso respecto del procedimiento que el gobernador realizó para solicitar la intervención de las fuerzas federales y suscribir el acuerdo que se signó el día de ayer. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 119 que cuando hay casos de sublevación y desorden interno grave en algún estado de la República, los poderes de la Unión están obligados
a prestar apoyo siempre y cuando medie una excitativa del poder legislativo local, o cuando no está reunido el poder legislativo lo podrá hacer el poder ejecutivo directamente. La situación aquí es que el poder legislativo de Michoacán, de acuerdo a la Constitución del Estado, trabaja en años legislativos, es decir, todo el año estamos reunidos en trabajo legislativo, y no entendemos por qué el gobernador no solicitó, conforme al 119 de la Constitución, que el Congreso del Estado fuera el que hiciera la excitativa. Pero más allá de eso, si el gobernador consideró que era urgente, un caso de extrema urgencia, y que era más expedito hacerlo él de manera directa, yo no quisiera entrar mucho a esa discusión, pero lo que sí nos parece delicado es que al día de hoy no conozca el Congreso del Estado ni la población de Michoacán los términos exactos de la solicitud que hizo el gobernador Vallejo el pasado día 10 de enero al presidente de la República, al gobierno federal, para que vengan las fuerzas federales en auxilio del gobierno del Estado, ni conocemos tampoco los alcances del acuerdo o convenio suscrito el día de ayer en Palacio de Gobierno. Y consideramos que es absolutamente indispensable que el Congreso y el pueblo de Michoacán conozcan estos documentos para saber, entre otras cosas, en cuáles y cuántos municipios se va a tener la participación del gobierno federal. No sabemos exactamente en cuáles y en cuántos municipios, y tampoco sabemos cuáles ayuntamientos solicitaron que se hicieran cargo otras autoridades del Servicio de Seguridad Pública. Fidel Calderón, estamos en la parte final, pues todas las preguntas abiertas, y queda ahí registrado la postura del presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán. Gracias, Fidel, por estar aquí, nos mantenemos en contacto. Gracias, Carmen, buenas noches. Vamos a tratar ahora el tema de las policías comunitarias, en donde más han destacado o han avanzado, que es en Michoacán. En el día de hoy está ya controlado en 27 municipios de los 100 y pico municipios que hay en el estado de Michoacán por las policías llamadas comunitarias, que encabeza este personaje ya va siendo legendario, es el doctor Mireles, ¿verdad?, que tuvo un accidente terrible de avión, lo cual ya habla de que se mueven con elementos no meramente de economía de consumo, ¿no? Sino que tienen apoyos importantes. Viajaba de Guadalajara a un punto en Michoacán, se desplomó el avión, murió alguna persona y él está gravemente herido, el doctor Mireles, lo cual habla de que están teniendo un avance en varios terrenos. Los 27 municipios que ya controlan las policías comunitarias, y en otro estado que es Guerrero también hay un avance de las policías comunitarias, sobre todo en el municipio de Ayutla, que es uno de los más importantes. Esto está mostrando dos cosas. Por un lado, que ya hay algún tipo de acuerdo entre las autoridades policiales y las Fuerzas Armadas mexicanas con las policías comunitarias, porque independientemente de si son legales o no, que todavía no lo son, están siendo apoyadas para su avance y están derrotando en algunos terrenos al narcotráfico. Ya le arrebataron varios municipios a los caballeros templarios, a los guerrerenses que están en la droga, y tenemos esta situación que va a traer definiciones importantes este 2014 en función de ellas, ¿no? Yo creo que esto de que dices, o sea, le llamas de manera insistente policías comunitarias, sí quiero decir, ha sido el nombre que hemos adoptado aquí en la prensa mexicana, o grupos de autodefensa, policía comunitaria, pero la idea de una policía comunitaria, tanto en países de América Latina, de Centroamérica, e incluso en varios estados o condados de Estados Unidos, sí está reservado para un tipo de policía en donde actúan de manera conjunta los civiles junto con las policías
los counties, de los condados o de las alcaldías en el caso de América Latina, y en donde esos ciudadanos que se autodenominan o que se denominan policías comunitarias, por ejemplo, no están armados. Creo que el fenómeno que aquí llamamos policías comunitarias, grupos civiles armados o grupos de autodefensa, digamos, aglutinan un montón de fenómenos que no podemos calificar como iguales. Se ha demostrado que hay algunos grupos de autodefensa que están ligados al narco y que se prestan para enfrentamientos entre grupos distintos que se disputan territorios, que hay muy poca coordinación con la defensa o con las policías estatales, federal o municipales. Entonces, sí estamos hablando de un fenómeno todavía poco conocido y que se extiende pues más allá de lo que sería deseable y que está fuera del control de pues quien debe de tener el monopolio legítimo de la fuerza pública, más allá de que algunos quieran justificarlo a través de que no está cumpliendo con su primera obligación el Estado mexicano, que sin duda es brindar seguridad a sus habitantes, ¿no? A los ciudadanos. Entonces, creo que es un problema que tenemos que tratar con pinzas, porque ahí sabemos dónde empiezan, pero no sabemos dónde terminan. Hemos tenido muchos casos de violación de derechos humanos. Tuvimos casos en Guerrero, por ejemplo, en donde quemaron los locales de los partidos de izquierda, y tenemos pues matanzas entre ellos que también están pues fuera de toda la legalidad, más allá de la aportación de armas. Entonces, creo que sí es un problema muy serio que tampoco, Sergio, ha dicho gran cosa el presidente de la República sobre cómo tratar a estos grupos. Aunque en el caso de Michoacán no dice nada, pero sí hacen. Sí. Vamos, que Campa sí lo dijo y el prevención. Pero abordo el asunto con una pregunta fundamental, filosófica, diría Lorenzo, que anda muy filósofo el día de hoy. Por cierto. Bueno. ¿Qué va primero? ¿El cambio social o las leyes? Es decir, en este país las leyes responden a la realidad o la realidad responde a las leyes. Es una viejísima discusión filosófica, pero en México creo que en el caso de Michoacán, olvidémonos de las leyes por un momento, porque el gobierno federal y el gobierno de Michoacán se cansan de descalificar en todas las formas posibles a las policías comunitarias, pero en la realidad se está dando un fenómeno totalmente nuevo. La aceptación tácita por parte del gobierno federal de que más vale reconocer lo que está pasando para permitir que esos guardias comunitarias hagan lo que el Estado no puede hacer, que es arrebatar territorio al crimen organizado. ¿Qué es lo que están haciendo? Vamos, porque lo que están haciendo era, antes el crimen organizado controlaba el territorio y el gobierno federal o las fuerzas federales solo pasaban, pero no controlaban. Llegaron en febrero del 2013, hace casi un año, irrumpen en Buenavista y empiezan a expandirse ocupando territorio. ¿Qué es lo que primero hacen si uno observa su metodología? Poner retenes y barricadas, expulsar a los caballeros templarios, sacarlos del territorio y evitar que se infiltren. Tan lo están haciendo de manera tácita que en el caso del doctor Mireles, que se accidenta y se lo traen a la Ciudad de México, quienes están vigilando o salvaguardando la seguridad del personaje es la Policía Federal. No es una guardia de seguridad privada, es la Policía Federal. Es decir, no sé si se aprecia el auditorio la magnitud de lo que estoy diciendo. El líder de un movimiento armado no legal, explícitamente condenado por anticonstitucional, es protegido por las fuerzas federales en la Ciudad de México, no en Michoacán, en la Ciudad de México. Y en Michoacán también. Y en Michoacán también, es decir, lo que estamos viendo, María Amparo, es un movimiento de pinzas, en mi opinión. En Michoacán, el que el gobierno federal acepta la realidad, no podemos hacer nada salvo aliarnos a estas fuerzas y ocupar y arrebatarles el territorio de Lázaro Cárdenas
ahí sí la Marina, Ahí es la Marina. ahí y el Ejército les arrebatan el control del puerto para quitarles esa ventana estratégica para mandar hierro a China, los caballeros templarios, y para frenar el tráfico de precursores de la metanfetamina. No es algo menor, no. Es una sacudida que no tiene que ver con la legalidad, y por eso regresaba. Aquí la realidad rebasó a la legalidad, y seguramente lo que veremos es algo que no se ha reconocido. La Policía Comunitaria de Cherán ya es reconocida legalmente por el gobierno federal. Cuando es dices, aprobada. cuando dices Sergio, de que andamos en discusiones filosóficas, porque lo tuvimos en otro foro que no es en este, vamos a seguirle ahí. No será legal, pero es legítima la presencia de estas fuerzas. Y es legítima justamente por algo que decía María Amparo. Dijiste, en algún momento estas pueden estar infiltradas por el narco. Lo que sí sabemos es que quien está infiltrado por el narco es la policía estatal, parte del ejército y parte de la Policía Federal. Los primeros que fueron infiltrados por el narco son los cuerpos encargados de mantener el orden y la legalidad en estas zonas. Entonces, quien se desfondó fue la fuerza legal. Por eso sale esta, casi digamos como un grito ya de desesperado de ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces vamos a tomar nosotros, independientemente de lo que diga la legislación y la Constitución, la realidad nos permite legítimamente, siguiendo a Hobbes, decir, tenemos que defender nuestra vida y nuestra propiedad, los limoneros, los aguacateros, etcétera, y y digan lo que digan las autoridades gubernamentales estatales, básicamente, y también las federales. Ya estamos aquí y estamos defendiendo nuestra forma de vida. Frente a eso, frente a esa legitimidad que da la ilegitimidad con que han estado actuando las fuerzas federales, porque están infiltradas desde hace años. Ahora, por otra discusión que tuvimos hace unas horas, Sergio y yo con Bartlett, vimos que, bueno, es que eso es... lleva décadas de estar corrompida esa estructura. Me parece que tiene una visión muy idílica de lo que son las guardias comunitarias y lo que están haciendo. Creo que falta información de los dos lados, de las policías federales, estatales y de las guardias comunitarias. Yo nada más digo que cuando empezamos a justificar cosas como estas, que las puedo explicar pero no justificar, nos vamos a ir también a cosas como ocurrían en Arizona, en donde ellos se defendían en un movimiento de derecha en contra de los migrantes. O Colombia. O Colombia. Entonces creo que es peligroso. Tenemos que irnos, no sin dejar de recordar que hoy en el noticiero de Canal 11, Javier Solórzano dijo que muchas policías comunitarias están autorizadas desde hace muchos años en distintos estados. En el 2012, lo leía hoy en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, hubo en Michoacán 1,300 muertos y en el 2013 duplicaron, perdón, del 2006 al 2013 duplicaron el número de homicidios. Entonces tampoco están siendo eficaces. Pero la eficacia no puede ser tampoco el criterio único, porque vamos a la tortura. La tortura, existe y nadie aquí diríamos, bueno, como sabemos que existe, la vamos a legalizar. La tortura es eficaz para hacer confesar a los terroristas, ¿verdad? Tampoco el criterio de eficacia lo vamos a tomar. Entonces creo que estamos otra vez en un terreno pantanoso y bueno, pues hay que tener inteligencia para esto, ¿no? Michoacán está ya... En parte creo que lo que estamos viendo es el surgimiento de un nuevo país y nos refugiamos en lo viejo porque creemos que ahí están los referentes analíticos, y para mí confieso que el reto analítico mayor es reconocer que el México que debía ser no es, y que estamos viendo cómo se reconfigura por todos lados en formas que ni siquiera imaginábamos. Yo al menos confieso que las autodefensas no me las imaginaba en enero del 2013 y en febrero aparecen y en
enero del 2014 están a las puertas de tomar el territorio, la cuna de los caballeros templarios. Esa es la realidad a la cual debemos adaptarnos los analistas, que tenemos más flexibilidad que los políticos o que los legisladores, que por fuerza tienen que apegarse al cartabón de que le impone la legalidad o su autosolemnidad. Ellos son muy solemnes porque creen que así imponen la jerarquía. Y si no, observen el patético discurso del gobernador de Michoacán. Sergio, Vaya tarea, pero en fin, el nacimiento de un nuevo país con muchas dificultades, como la mayoría de los nacimientos. Tiene una parte dolorosísima este nacimiento del nuevo país. Ojalá estemos en ese principio, pero nos tenemos que ir. Citando a Weber, ya lo había citado hace rato, él habla de dos tipos de políticos. El político que vive de la política, que de allí saca su modus vivendi, y aquel que vive para la política. Él ponía mucho énfasis en los que viven para la política. No están ahí por el dinero, están ahí por las ideas, por algo mucho más interesante. Yo creí que los panistas eran de los que vivían para la política, porque originalmente no estaban en el poder. Eran gentes, abogados, médicos, ingenieros, etcétera, gentes que ya vivían de otra cosa y que estaban en la política por principios, no por dinero, no por esa cosa, el excremento de Mamón, sino por cosas muy altas. Además eran católicos, donde el robo es un pecado. Y resulta ahora que no solamente tenían formas de vida, bueno, pues que no tiene la mayoría de la población, sino que son corruptos. Son tan corruptos entonces como los otros. Quiere decir que les ganó. Ellos empezaron viviendo para la política y están terminando ahora viviendo de la política como cualquier priista y muchos perredistas, sin ninguna distinción, aunque sí había una distinción en el origen histórico. Es una decepción, ¿no? Una gran decepción. Yo creo que si revisamos los dos sexenios panistas que hubo aquí, no hubo ningún intento por frenar la corrupción, ninguno, ¿sí? Yo no digo que vaya a funcionar ahora el organismo anticorrupción, pero no hubo, ni el menor intento. Y lo que es más, no tenemos los datos duros, pero en términos de percepciones se ha elevado muchísimo, se elevó muchísimo durante 12 años la percepción sobre la corrupción en el sector público en México. Entonces, bueno, por ese lado estamos perdidos. Ahora, como no tengo mucho que agregar a esta red de corrupción y en efecto pues de filtraciones que ya no sabemos quién las hizo, porque como dice José Antonio, finalmente Cordero aparece bien parado, ¿sí? Aparece como decir, oye, vamos a salvar al partido de estos ladrones, cuando además hace muy poquito en el Senado también hubo un escándalo de cómo usaba el presidente del Senado y líder entonces de la fracción parlamentaria el dinero del grupo parlamentario del PAN. Entonces aquí no se salva como que nadie. Lo mismo con las campañas, etcétera, en los tres partidos. A mí lo que impresiona es que nos levantamos el viernes con esta grabación y como con todos los demás escándalos que ha habido sobre los políticos, esto se va a quedar en un escándalo mediático y nunca vamos a ver a un IFE, a un tribunal electoral, a una FEPADE, a una procuraduría, ¿sí? Iniciar una averiguación para ver dónde. Llevamos toda la semana hablando de la empresa esta Educom, ¿se llama? La que vende facturas electrónicas, que se las vendió al monedero electrónico Monex y aparentemente también al PAN, y no hay averiguaciones abiertas. Y les apuesto doble contra sencillo que aun cuando esto pueda tener repercusiones al interior del PAN, será un delito más que quedará impune. La pregunta es ¿por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hay en el aire político mexicano para tanta corrupción? Voy a aventurar algunas ideas en el afán de explicar, porque hay países en los que se conoce más los mecanismos. Por ejemplo, en Brasil está el famosísimo Tren de la Alegría. Al fin, brasileños, a la corrupción oficial la llaman el Tren de la Alegría. Una vez que el político se sube a ese tren, ya vive
permanentemente. No, sí, sí. Como el año de Hidalgo aquí o cosas Sí, pero así. es permanente. Ya vas en tren permanentemente, como en un crucero, celebrando una cantidad enorme de dinero. Pero aventuro dos explicaciones para observar cómo personajes tan disímbolos incurren en actos de aparente corrupción, porque no corresponde a un juez ligarlo. Por ejemplo, Carlos Romero de Champs sería en el PRI un ejemplo claro. El Niño Verde pidiendo su comisión en Cancún para dar un permiso de propiedad. René Bejarano en el PRD, o Diego Fernández de Ceballos en el PAN, que hizo del tráfico de influencias pues una forma de hacer crecer su despacho. Me parece que una razón tiene que ver, es muy elemental. Hacer política en México es carísimo. Es un oficio que exige una gran cantidad de dinero, porque el político se supone que tiene que pagar todo lo que su clientela necesita, tanto para elegirse como para ejercer el cargo. Paga desayunos, comidas, cenas. Además, mientras más se sube en la escala social, pues más costo tiene los trajes, los asistentes, los celulares. El Bester, recuerdo, traía 3 o 4 asistentes con teléfonos celulares que se lo iban pasando para eficientar su tiempo. Segundo, la terrible ineficacia de los mecanismos oficiales e institucionales para rendición de cuentas. Simplemente no funcionan. Ni la Secretaría de la Función Pública, una desaparecida, ni los órganos de control interno, muy rara vez castigan a los prohombres o promujeres de la corrupción. El resultado es una impunidad y una gran facilidad para corromperse, porque se requiere ese dinero para mantener un nivel de vida y para subirse al muy mexicano tren de la alegría, que es y terminan quedándose con algo. Y el caso que sabemos ahora del PAN es particularmente triste, porque porque no hicieron nada. Y si tú platicas con algunos de ellos, de los honestos, porque hay panistas y perredistas y priistas honestos, en el caso de los panistas su dolor es el silencio de los culpables, porque Madero y todos ellos son culpables hasta aquí de la corrupción de su partido. Yo creo que los panistas durante muchos años fueron políticos que vivían para la política. Tenían un ideal de democratizar, de concientizar a la ciudadanía, de que hubiera pesos y contrapesos, en fin, todo lo que estaban en contra. También cuestiones de políticas públicas, económicas y demás, pero efectivamente no podían esperar gran cosa de la política en términos monetarios o de corrupción o de estar en cargos importantes, porque estaban excluidos básicamente del poder en los primeros años. Era muy poquito lo que podían conseguir en los primeros años los panistas, pero el por qué se corrompe después el PAN, además de lo que dice Sergio, bueno, porque una vez pasa muy seguido con la psicología humana. Tú puedes estar con una causa totalmente política, idealista, pero ya cuando llegas y empiezas a ver, digamos, las mieles del poder, el cofre abierto, etcétera, en un país donde hay impunidad, puedes incurrir fácilmente en eso. Y ya cuando estás en el poder también, digamos, los oportunistas llegan, los que sí vivían para la política. Este acuerdo no solo permitirá el combate de la violencia a través de las Fuerzas Armadas, sino que vamos con todas las fuerzas del gobierno del Estado, con toda la fuerza y el soporte del gobierno de la República, con toda la determinación de los presidentes municipales, alineados en un mismo frente para combatir el delito y juntos exterminar a los grupos delictivos. Vamos a impedir que los infractores cometan sus fechorías de manera impune, abierta y descarada, que circulen por las calles de nuestros pueblos, de nuestras comunidades y de nuestras ciudades. A petición expresa y formal del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, y debido a la insuficiencia de instrumentos eficaces para hacer frente a la crisis de inseguridad en esta región y también en otras regiones del Estado, hemos firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual el Gobierno de la República
a través de sus instituciones federales, se encargarán en esa región de las labores de protección de los habitantes en los municipios de la zona. A los grupos de autodefensa se les emplaza para que regresen a sus lugares de origen y se reincorporen a sus actividades cotidianas. La seguridad de sus comunidades estará plenamente a cargo de las instituciones, por lo que se les invite a que coadyuven con las autoridades proporcionando la información con que cuenten para detener a los delincuentes. Pues esto es parte del anuncio que el día de hoy el gobierno de la República en México hizo en Morelia, Michoacán, el día de hoy, diciendo que el gobierno se hará cargo de la seguridad de la región de Tierra Caliente en Michoacán, haciendo a la vez un emplazamiento a las llamadas autodefensas a dejar las tareas de seguridad en manos del Estado. Ha dicho el gobierno en voz de Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación mexicano, que no habrá consideración a la delincuencia y bueno, pues han hecho anuncios como el que usted escuchó en este fragmento. También el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, pronunció un discurso donde habló de su actividad en Apatzingán, que va a despachar sus actividades de gobierno también en Apatzingán, que es una zona identificada claramente como zona, digámoslo así, de dominancia de uno de los cárteles del estado de Michoacán, conocido como los Caballeros Templarios. Le hemos invitado en este programa y en esta noche al diputado Silvano Aureoles, que es coordinador del PRD en la Cámara de Diputados y fue en su momento contendiente por el gobierno de Michoacán, candidato a la gubernatura de Michoacán. Y bueno, pues un anuncio el que hoy se hace por parte del gobierno de la República, en pleno, digámoslo así, el Gabinete de Seguridad en pleno, incluyendo el secretario de la Defensa Nacional, de la Marina, el procurador, el doctor Mondragón también en su calidad de responsable en materia de seguridad pública del país, todo el gobierno federal en este ámbito, en Morelia, Michoacán, anunciando lo que aquí vamos a conversar y escuchar el análisis que pueda hacer Silvano Aureoles en esta noche. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Carmen, con mucho gusto. Este anuncio se da, bueno, en un momento donde lo previo había sido el avance de las llamadas autodefensas en los municipios michoacanos. Han ido cercando, digamos, la zona de mayor dominancia de los llamados caballeros templarios, tomando el control de diferentes lugares, a punto, digámoslo así, de tomar Apatzingán. En particular, ese es el registro que se puede tener de las últimas semanas. Déjame, te lo pregunto de esta manera, ¿qué pasa en Michoacán? ¿Qué pasa en tu estado? ¿Qué significado tiene lo de...? Bueno, primero te diría que el anuncio que se hace hoy, Carmen, me parece que es el punto de partida de una siguiente etapa. No digo yo que una nueva, pero sí una siguiente etapa, en donde considero que el contenido y el contexto apuntan en el sentido correcto. Ya se han experimentado muchas formas y estrategias. Tú recordarás, estamos cumpliendo, ya cumplimos 8 años de que se inició en Michoacán la llamada guerra contra el crimen y la delincuencia, etcétera, etcétera. 8 años después las cosas se han descompuesto terriblemente. Y del 13 de febrero, si no mal recuerdo, del año pasado, que fue la primera irrupción de un grupo de autodefensas en el municipio de Buenavista, Tomatlán, a la fecha pues las cosas se han descompuesto terriblemente. El sábado, antier, en una reunión con periodistas, colegas tuyos, precisaba yo que la última posibilidad que yo veo de reencauzar el conflicto por la vía institucional, digamos, es que el gobierno del Estado, en pleno, se traslade a despachar en la Tierra Caliente, en Apatzingán. ¿Permanentemente? De manera permanente en esta etapa, evidentemente, que no se puede. ¿Así entendiste el mensaje de Fausto Vallejo? Y así entendí el mensaje hoy, que dijo, me voy a despachar a la Tierra Caliente. A mí me alegra porque siento que hubo eco de lo que yo propuse el sábado pasado, pero que junto con ello esté acompañado del doctor Mondragón y por supuesto, del resto de las dependencias y entre ellos el secretario de Gobernación. Pero pensando en que la solución no es de carácter policíaco y militar, sino que tiene que ver con una visión integral
en donde jueguen un papel determinante las acciones del gobierno en el otro terreno, en la búsqueda de la reconstrucción del tejido social, Carmen, porque es el que está perdido, es decir, no hay confianza en la autoridad, no hay respeto hacia la ley y en consecuencia un vacío de poder en la región. Ese vacío de poder, que por cierto no empezó hace 1 año, 2 años, yo creo que por lo menos esta situación y este conflicto que hoy vemos en estas manifestaciones lleva unos 35 años gestándose y que evidentemente ha llegado a un punto álgido donde yo digo estamos ante el riesgo ya de una confrontación de mayor escala entre ciudadanos, que eso se parece a una guerra civil. Entonces, si hoy el gobierno del Estado no toma el liderazgo, se instala en la región e inicia con las acciones, cosas elementales, hay que arreglar la clínica, hay que llevar medicinas, hay que ver que estén los doctores, hay que arreglar el tema de las escuelas, hay que restablecer el sistema de agua, hay que ver que haya gasolina, hay que ver que funcionen los servicios elementales, hay que reactivar la economía, hay que ver dónde están los jóvenes, qué están haciendo, qué expectativas podemos presentar para que no solo sea esta ruta en donde se fingen las esperanzas y un mejor futuro, que por cierto es una desgracia, y desde luego la acción de inmediata para restablecer el orden y la estabilidad en la región y en el Estado. Están a prueba las instituciones del Estado mexicano, del Estado nacional. Lo que pasa en Michoacán es una emergencia que ahorita de momento se dijo está focalizado en un municipio, Buenavista, Tomatlán. Ahorita ya se habla de 20, 23 municipios, aunque quienes comandan o liderean las autodefensas dicen que están en 43 municipios. De tal manera que, yo digo, beneficio de la duda, creo que va en el sentido correcto y yo espero que tengamos resultados en el corto plazo. Si no, Carmen, pues también ya no hay mucho para dónde buscarle. En el sentido correcto, donde aquí se plantea por parte del gobierno de la República tomar el mando, en pocas palabras, digámoslo así, se entiende así, no es una desaparición de poderes en términos formales, pero es la toma del control de la seguridad del Estado, lo según se ha planteado. Hoy el secretario de Gobernación es la Federación, el gobierno de la República, así lo entendí yo también, que estuve yo en el evento, se hace cargo de la seguridad. Dice el secretario de Gobernación, se emplaza a los grupos de autodefensas a que regresen a sus actividades ordinarias, porque ahora el gobierno se hará cargo de la seguridad. ¿Qué contestan del otro lado? No porque ustedes se van a ir y nos van a dejar a merced de los grupos delincuenciales, que por años han tenido sometida a la población con extorsiones, secuestros, amenazas, levantones y el terror que imponen por los métodos que utilizan. Eso dicen y creo que tienen en buena medida la razón. Y yo digo, si el gobierno de la República no se instala de manera permanente, no solo, repito, Carlos, esto es muy importante, no solo en el terreno policíaco, sino en el terreno de las estrategias de desarrollo regional, de desarrollo de la región y en consecuencia del Estado. Hay antecedentes históricos en esa región, Carmen, que por cierto, una buena solución para ello fueron los grandes proyectos que se implementaron en la región. La presa del Infiernillo, la comisión del río Tepalcatepec, la construcción de la vía de comunicación en la zona costera y otra serie de acciones del gobierno que restablecieron la tranquilidad y evitaron que en su momento se convirtiera eso en un centro de operaciones de carácter militar. Bueno, a distancia casi 50 años, hoy estamos ante un reto muy complejo que yo creo que solo con las acciones que generen confianza en los ciudadanos hacia sus autoridades y que se les dé certeza de que hay una estrategia que apunta hacia una nueva dirección, será posible. De lo contrario, por un lado, grupos que se hacen llamar de tal manera, grupos de autodefensa, la policía por un lado, el ejército y la marina, y entonces esto es una mezcla, de por sí una mezcla que ya existe, de carácter religioso, de carácter
reivindicativo de las luchas sociales, de carácter delincuencial, evidentemente de carácter político y otras variables que se mezclan. Déjame, Silvano Aureoles, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Regresamos al punto, si te parece, después de la pausa, de las autodefensas y de la respuesta que se les atribuye. Hay una comunicación en Facebook que se le atribuye a las autodefensas, donde, bueno, pues están planteando lo que tú aquí estás también diciendo. Finalmente se les emplaza a entregar las armas, en pocas palabras, y bueno, la pregunta es qué debería ocurrir para que efectivamente los ciudadanos que se hayan armado para autodefenderse pues puedan dar ese paso. Déjame regresar después de la pausa contigo. ¿Cómo? Regresamos, Silvano, al aire. Déjame, te interrumpo en lo que me estabas diciendo en el corte y te pido que lo compartas con el auditorio en este programa, porque al final de cuentas en el que sigue es obvio preguntarte sobre tu diagnóstico respecto a las llamadas autodefensas, a lo que está ocurriendo en Michoacán, donde el avance de las autodefensas, cada vez es más grande, cada vez es más eficaz, digámoslo así. ¿O qué es lo que has analizado tú en estas semanas últimas? Mira, yo te diría sin justificar, porque evidentemente... Con descripción, o sea, han ido ganando municipios y es justo ahora cuando llega el gobierno. Y yo creo que una buena simpatía de los ciudadanos, porque evidentemente que hay temor, hay dificultades para que los ciudadanos de manera aislada puedan fijar su postura ante una situación compleja. Han ido avanzando muy rápido. De un municipio a unos meses ya tener presencia de manera clara y visible en por lo menos 10 municipios. Te pregunto, ¿tolerados, acompañados, ayudados por las propias autoridades? Yo diría que tolerados, porque me decían, a ver, en Apatzingán, el día de los disturbios que fueron el viernes, se estaban incendiando las tiendas, los vehículos, etcétera, etcétera, y el ejército solo los veía. Observando. El ingreso a Nueva Italia a lo de ayer, ¿no? En particular, sí, se observa al ejército observando. Yo digo, sí, no, yo creo que fue prudente la postura del ejército a no entrar, porque si el ejército entra y es atacado, no puede huir ni puede replegarse, tiene que actuar. Y eso pone en riesgo aún más la situación de por sí compleja. Y aparte, no tiene facultades para tareas de seguridad pública. Pero me contestan los ciudadanos, a ver, cuando te detienen en un retén, te dicen, estamos aplicando la ley de armas de fuego y explosivos, y pares y entregue lo que traiga. Bueno, entonces, esa parte no puede ser una justificación para no hacerlo. Entonces, pero ¿hacia dónde camina esto? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde camina esto? ¿Qué veo yo como riesgo? Porque al final del camino, estos grupos de autodefensa están actuando al margen de la ley, y yo no creo que se deba hacer justicia por propia mano, porque ese es transitar hacia otro escenario, en donde al rato ciudadanos armados, y vaya que no los descalifico porque comprendo el grado de desesperación, pero esos ciudadanos armados, ¿cómo le vas a hacer para que regresen a la vida normal y te digan, aquí están las armas y ahora te cargo? Gobierno, tendría que haber, y yo espero, me vine con la esperanza y cierto grado de certeza, Carmen, de que eso es lo que hoy el secretario de Gobernación y el Gabinete de Seguridad dijeron. Vamos a garantizar la seguridad de los ciudadanos, vamos a garantizar los bienes y la paz y la tranquilidad, y déjenos hacer una tarea que es exclusiva del Estado, Carmen. La seguridad pública no es un asunto de los ciudadanos. Cuando eso pasa, el Estado renunció a sus funciones. Esa es precisamente la crisis de la que estamos hablando en Michoacán y en otros lugares de la República. Pero cuando tienes ya un Consejo de Autodefensas Unidas de Michoacán que dice, me pides que entregue las armas, bueno, en pocas palabras... Garantízame lo otro. Garantízame lo otro, o da el paso para... detener a los templarios, detener a los criminales identificados. Lo tiene que hacer el gobierno, pero tampoco creo yo que pueda hacer una cosa a cambio de otra. Tiene que ser en simultáneo. El gobierno está obligado a quien esté cometiendo delitos, esté operando al margen de la ley, esté extorsionando, esté sometiendo lo que sea, está obligado a actuar. Ahora,
yo entiendo la preocupación de los otros grupos. Si nosotros entregamos las armas y nos desmovilizamos, pues van a llegar y viene, es una situación de alta vulnerabilidad y riesgo, es entendible, pero el gobierno les tiene que garantizar. Además, el secretario dijo en su anuncio, todos aquellos que quieran integrarse, bienvenidos, es decir, ya como policías formales. Se están abriendo las puertas para que se integren de manera formal a través de los mecanismos legales que existen, pues hacer la tarea que seguramente muchos tienen la vocación para hacerla. No parecería necesariamente que estén buscando ser policías los autodefensas. Bueno, a lo mejor alguien profesionalmente hablando, tiene opciones, pero en fin, que lo tenga, que tome la oferta. Lo cierto es que yo te soy muy honesto. No veo muchas salidas. Nosotros hemos repetido que el gobierno cumpla, que ejerce la autoridad, que se regrese la paz, el Estado de Derecho. ¿Qué hace diferente esto que anunciaron hoy? Porque han anunciado, como bien dices, hace 8 años en particular, la guerra. Bueno, ahí arrancó la guerra contra el narcotráfico y a lo largo de estos 8 años hemos visto cada tanto alguna escena similar a esta, similar en términos del despliegue gubernamental. ¿Qué hace diferente a esta del día de hoy? ¿O qué haría diferente para ti? Que anuncian una estrategia integral. Lo dijo también el secretario. 250 millones. Van 250 millones para prevención del delito. Las fuerzas se hacen cargo de la seguridad en estos y en otros municipios. Va la acción del gobierno. En la semana vienen secretarios en la de la práctica, región. Silvano, para irme en la pausa, en la práctica, ¿qué tendría que ocurrir en específico en las próximas horas y días para que se crea que esta sí es una estrategia diferente, es una situación distinta a la que han anunciado? ¿Qué tendría que pasar? De inmediato. Ponle nombre y apellido. ¿Qué tendría que pasar? 48 horas. ¿Para que hagan qué? Para que se restablezca el orden en los municipios que hoy están convulsionados, para que haya plena garantía de 48 horas le pones. 48 horas, y que además, efectivamente, quienes han cometido delitos estén declarando ante el Ministerio Público. De otra manera, pues la gente no va a creer. Y segundo, que las acciones encaminadas al restablecimiento del tejido social se empiecen a notar, que se vea el gobierno trabajando ahí, que se vean las autoridades haciendo su función, porque hasta ahora, por muchas circunstancias, la gente dice que no los ven. Silvano, regreso después de la pausa para cerrar. Con migrantes. Bueno, entramos en la parte final. Silvano, se acabó el tiempo. Tú decías hace un momento, pues sí, se acabó el tiempo, pero estamos frente a una urgencia, una emergencia en realidad, que es el caso de Michoacán. Yo creo que más grave que Manuel, porque un fenómeno meteorológico que si bien había que atender de inmediato, esta es una emergencia nacional. No michoacana. Michoacán. Nacional. Es nacional. Es un asunto del Estado nacional. Y en consecuencia se tiene que actuar. Por eso creo que el anuncio de hoy va en el sentido correcto. Yo he venido acompañando esto, Carmen. He venido ayudando al gobierno del Estado, al propio gobernador, y lo voy a seguir haciendo, buscando ser parte de la solución, no del conflicto. Sí veo que si el anuncio de hoy, en el tiempo que decimos, 48 horas, no hay acciones concretas, se corren otros riesgos. Dime qué acciones concretas, que pongas a la luz ante el Ministerio Público, a quién y cómo, en qué basas la frase de acciones concretas. A quienes han violentado la ley, a quienes denuncian los ciudadanos como que han extorsionado y han hecho fechorías, y que también quienes hoy se hacen cargo de la seguridad, entre comillas, sean sustituidos de inmediato. Es decir, corrijo, que esa seguridad que hoy están brindando los grupos de autodefensa la tenga que brindar el Estado como una de sus principales responsabilidades. Eso es lo deseable, lo que dice el libro, fundamental. Pero... Y el tema de la reactivación de los programas y como se llamen, para recomponer el tejido social. ¿Por qué digo que no puede pasar mucho tiempo? Insisto, creo que va en el sentido correcto, pero tiene que ser eficaz. Porque hace 6 meses el gobierno de la República, en voz de su secretario de Gobernación, anunció que iniciaba en Michoacán una nueva etapa. En ese momento yo dije, esa película parece que ya la vimos. Esa frase no fue buena y corrijo, porque a lo mejor puede ser que yo estaba interpretando de manera diferente. Pero hace 6 meses se anunció esto. Con esta serían 3 reuniones del propio secretario de Gobernación haciendo anuncios. Si esto ya no da resultados, los tiempos se acabaron. Los tiempos se acabaron y entonces ¿Y entonces? La respuesta de los ciudadanos puede ser, o de estos grupos de autodefensa, puede ser una diáspora que se extienda
por todo el estado. Veo ya los llamados en el caso de Zitácuaro, veo los llamados en el caso de Huetamo, veo los llamados aquí y allá, los anuncios de que también van a Uruapan, que ya están muy cerca, o de que van a la capital del estado. Es decir, ¿te refieres a las autodefensas? A las autodefensas, porque sin duda que el problema de los grupos delincuenciales tiene que resolverse, pero también no puedes dejar la responsabilidad del Estado de brindar seguridad en ciudadanos que están operando al margen de la ley, sin descalificaciones, sin estigmatizar, pero eso es el rompimiento del Estado de Derecho. Entonces, o actuamos hoy y se entregan resultados, o creo yo que lo que sigue puede ser mucho más complicado. Pues estaremos en contacto, Silvano, sobre esta circunstancia que hoy tiene efectivamente esta serie de anuncios. Para cerrar este programa, solo agregaría que la PGR anuncia que se pone a disposición por tiempo indefinido de la sociedad de Michoacán de 11 helicópteros y 70 elementos entre operativos de reacción y agentes del Ministerio Público Federal. Leo un fragmento del comunicado que dan a conocer también los miembros, la PGR en este día donde están los anuncios. Qué bueno que se pongan a disponer de la sociedad, pero la sociedad quiere que ellos actúen. Bueno, vamos a ver en qué se traduce el boletín, pero bueno, por lo pronto, sí. Silvano, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, como gracias, siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a usted que nos permite acompañarle. Seguiremos el tema, desde luego. Gracias y hasta mañana. Sí, lo que decíamos en hace unos minutos de la posibilidad de ver que están haciendo un nuevo país. Bueno, parte de ese nuevo país es echar abajo lo que no sirve y quizá usando una frase de la izquierda tradicional, agudizar las contradicciones. ¿Se acuerdan que esa era la frase? Vamos a agudizarlo todo para ver que así estalle la revolución. Bueno, no va a estallar la revolución. Esto es de muy largo plazo. En el corto plazo, lo que dices, María Amparo, pues parece un pronóstico muy inevitable. Se va a fraccionar y en la medida en que el voto sirve para dar poder, que tengo mis dudas de que sirva mucho, aquí en México se tiene más poder sin el voto. Pongamos a los 10 grupos económicos más fuertes, tienen más voto que todos los registrados por el IFE. Entonces, en la medida en que eso da poder formal, pero es que se está yendo el poder formal, como lo dijimos en Michoacán, se les está yendo a veces, se está yendo por otra parte. A lo mejor esto es inevitable. Sí, que la izquierda se enfrente a sus propios fracasos para que salga otra izquierda. Ahora, a lo mejor no sale ninguna. A lo mejor todo se hace bolas el engrudo y nos quedamos sin izquierda, que sí sería, francamente, una pena, porque ese país, casi podríamos decir, está hecho para la izquierda, porque está lleno de injusticias, de contradicciones, de concentración de la riqueza que solo la izquierda puede enfrentar. Sí, lo que yo no entiendo en términos estratégicos es esto. Dice la izquierda que ahorita su principal bandera es la reforma energética, echarla abajo, está planteando lo de la consulta petrolera y demás. Los llamados que ha hecho la dirigencia del PRD en estas dos ocasiones es: unámonos para enfrentar la reforma energética, echarla abajo, hacer movilizaciones. Ya no hubo, no sé si todavía no hubo la respuesta a esas movilizaciones, pero jurídicamente para llamar a la consulta, insistir en la consulta, y del Morena le dicen que no. Pues no, también para Morena un aspecto central era la reforma energética, no habla mucho de eso López Obrador. A mí me parece que está prevaleciendo la contienda de ver quién se va a quedar con más votos para el 2015, más influencia. Entonces, en ese sentido, sí tiene explicación, digamos, la estrategia de López Obrador de adjudicarle la reforma energética también a los chuchos, a la dirigencia nacional del PRD, por haberse sentado en la mesa del Pacto por México, como si de veras hubieran aprobado la reforma energética. Y el decir, no, ellos son los responsables de la reforma energética, para jalarle ya, digamos, la simpatía de los votantes de izquierda en el 2015. Porque yo creo que la apuesta de López Obrador no es solamente tener el registro y que Morena influya dentro de la órbita de las izquierdas o del ámbito de las izquierdas, sino de plano desfundar al PRD, jalarse los votos, jalarse
los apoyos, que el PRD quede en una posición más debilitada y entonces ser el eje de la izquierda, independientemente de que Movimiento Ciudadano y PT mantengan o no mantengan el registro, que Morena sea el eje de la izquierda y entonces la estrategia es distinta a deber sumarse todos para favorecer o para echar abajo la reforma energética. Si esa es la estrategia de López Obrador, yo creo que se vale. Él quiere, digamos, encabezar lo que sería un proyecto de izquierda en México. Habrá quienes concuerden con él y habrá quienes no concuerden, pero me parecería válido. Ahora, hay que hacerse cargo de los costos, porque en el 2015 vienen las elecciones intermedias en donde el líder carismático no jala el voto y lo que creo que vamos a tener es ese escenario que dibujamos hace un ratito. Entonces, perfecto. Una última cosa, Sergio, tú dijiste hace 2 programas que quizá la salida podría ser un frente de los partidos de izquierda como en Uruguay. Bueno, mira. Podría ser, no en el 15, sí en el 18, si quieren prosperar, ¿no? Pero como tú dices, hay que limar. Creo que me parece que la estrategia de Andrés Manuel y de Morena es irse con todo en el 15 para acumular fuerza y entonces negociar como ya el partido dominante dentro de la izquierda las condiciones para ese posible frente amplio. Me parece que es lo más lógico, pero es una interpretación de una realidad cambiante. Lo que sí es un hecho es que Morena ya decidió ir sola y convertir al PRD, igualar al PRD, al PRI, al PAN, descalificarlos como forma de convertirse en la única alternativa. ¿Funcionará o no funcionará? Pero esa es la apuesta y en todo caso yo lo que añado y lo he dicho en varios programas es para mí como votante que he sido de la izquierda ofensiva, indigna la manera como el PRD se ha comportado todos estos años, no solo por la ineficacia y por la corrupción, sino por el menosprecio hacia intereses ciudadanos, y menciono uno muy claro, la especulación con el uso del suelo en la Ciudad de México y en todo el país, a la cual se han sumado sin ningún recato. Bueno, pues ahí está una opinión fuerte sobre el PRD. Terminamos esta emisión de Primer Plano y los esperamos a ustedes aquí el próximo lunes en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, el líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, a través de un video dado a conocer hoy, niega que las autodefensas vayan a deponer las armas, contradictoriamente lo que dijo ayer por la noche, o se difundió ayer por la noche. Rey Rodríguez con más detalles. Son los primeros refuerzos llegados a Michoacán luego de que el gobierno federal anunciara que tomaría el control de los municipios del estado afectados por la violencia y emplazara a las llamadas policías comunitarias o de autodefensa a desarmarse. El motivo es llevar a cabo las acciones que en el marco de este grupo se implementen para fortalecer el Estado de Derecho en el estado de Michoacán y para recuperar el orden en aquellas zonas y municipios del territorio de Michoacán en donde se necesite. Que agradezco mucho. Pero en un video que circuló en internet poco después del llamado oficial, el líder más visible de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles, aseguró que no ha autorizado el desarme de las policías comunitarias que desde su surgimiento han ocupado 15 de los 113 municipios en el estado. No estoy a favor del desarme, ni mucho menos. Yo estoy a favor de que cuando nos entreguen las 7 cabezas principales del crimen organizado y se restablezca el Estado de Derecho en todo Michoacán, entonces vamos a ver dónde vamos a acomodar a la gente que por necesidad de salvar su vida o de su familia tuvo que armarse. El gobierno federal anunció que no habrá tolerancia para quienes estén en posesión de armas sin tener el permiso para ello. Una medida que forma parte de un acuerdo de seguridad con el Estado y que incluye la profesionalización de las policías locales. Todo esto luego de que el conflicto se intensificara la pasada semana con varios hechos de violencia en el municipio de Apatzingán y el avance de los autodefensas. En algunos lugares estos grupos se han resistido a dejar las armas, lo que ha generado enfrentamientos con las fuerzas federales cuando éstas han intentado desarmarlos, según han señalado miembros de las policías comunitarias. En otros lugares, sin embargo, se han alcanzado acuerdos.
Mientras fuerzas de seguridad federales también realizan operativos de vigilancia en estados que limitan con Michoacán ante la violencia registrada en ese lugar. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Bueno, los miembros de las guardias de autodefensa dicen que pues eran miles de personas las que estaban tratando de impedir la entrada del ejército, pedían que se les devuelvan las armas para poder defenderse y ellos denuncian al menos 4 muertos, entre ellos una menor de edad, así que pues las cifras son al menos contradictorias. El grupo de Gabinete de Comunicación Estratégica realizó una encuesta para conocer la percepción del movimiento de autodefensas entre los mexicanos. Una encuesta realizada vía telefónica que abarcó habitantes tanto de Michoacán y otros estados de todo el país, que arrojó resultados interesantes, como nos contó más temprano Adrián Villegas, coordinador de investigación y comunicación estratégica. En términos generales, en la encuesta van a poder observar que oscila entre 6 y 7 de cada 10 personas en el país ya está enterada de esta situación de los llamados grupos de autodefensa. Ahora bien, cuando le preguntamos a la gente, ¿sabe usted cuál es el objetivo de este grupo de autodefensa? Pues la gente tiende a repetirnos lo que ha oído en algunos medios, y en el caso de los michoacanos, que están mucho más cercanos respecto a esto, lo que nos declaran es que piensan que fundamentalmente los grupos de autodefensa se han creado para proteger a los ciudadanos, para proteger a los ciudadanos. Digamos que esa es la mención más importante que hay, aparte de que vienen algunas otras menciones, algunas de ellas como contradictorias en el sentido de que es gente que está protegiendo los intereses de los narcotraficantes, o sea, las dos partes opuestas. Sin embargo, lo que predomina en Michoacán es la percepción de que están ahí para proteger a la población. Igual entre un 6 y 7%. Lo que estamos hablando, si me permites aquí ojear un poquito estos datos que tengo yo por acá, te puedo decir que la gente en Michoacán está diciéndonos que el principal objetivo de estos grupos de autodefensa, llegamos aquí a la cuestión, es proteger a los ciudadanos del crimen organizado. 36.7% de la población en Michoacán piensa que ese es su objetivo. El segundo objetivo más mencionado es defender a su comunidad y a su estado, un 13%. Ya esto nos está hablando de que cerca de un 50% de los michoacanos están teniendo una percepción que, digamos, sería positiva, ¿sí? La de protección ante la ausencia de autoridades que les den esta seguridad. Estamos hablando de que hay esta percepción. Hay algunas otras menciones con porcentajes mucho más pequeños de que estos grupos estuvieran tratando ya de convertirse en gobiernos dentro de estas comunidades, pero eso es lo menor. Y cuando le preguntamos esto mismo a nosotros, que puede ser que la muestra cayó en el DF, cayó igual en Baja California. Esto es en Michoacán. Esto es en Michoacán, exactamente. Esta información muy desagregada la pueden obtener en nuestro sitio de internet. Y cuando le preguntamos a las personas de fuera, digamos fuera de Michoacán, creció muchísimo más la visión de que es proteger a los ciudadanos del crimen organizado. La visión positiva, 56.9% de la población. Estaríamos hablando de que en términos generales, al sumar todas las visiones positivas, 7 de cada 10 mexicanos que residen fuera de Michoacán tienen una percepción positiva en este sentido del objetivo de los grupos de autodefensa. ¿Positiva y aprobatoria? Eso también, muy bien. Esto es una cuestión es definirnos qué es lo que creen ellos son los objetivos. Ahora, ¿qué tanto yo estoy o no de acuerdo con estos grupos? Le preguntamos a las personas una clásica pregunta: ¿qué opinión tiene usted de los grupos de autodefensa? Muy buena, regular, mala o muy mala. Es una pregunta muy común que se hace en los estudios de opinión pública. Y lo que encontramos nosotros es que en Michoacán hay una ligera percepción más negativa que positiva en términos de opinión sobre estos grupos de autodefensa, pero es bastante cercana. Entre la muy buena y buena estamos hablando de 31 puntos porcentuales, entre la mala y muy mala allá en Michoacán estamos hablando de unos 36, 37. Estadísticamente hablando, como tú sabes, es casi un empate técnico, lo que se llama un empate técnico. Pero ¿qué pasa cuando le preguntamos a la población
fuera. ¿Qué opinión tiene todos los que no vivimos en Michoacán? La opinión buena rebasa los 40 puntos, 43, 44% de muy buena y buena opinión a esto, y apenas llega a poco menos de 30% la opinión negativa. O sea, aquí hay una clara diferencia. Los que lo están viviendo dentro están en una especie de balance, digamos, entre buena y mala, bastante parecido, pero los que no lo estamos viviendo, estamos hablando de que prácticamente 7 cada 10 están pensando en que tienen buena opinión sobre esto que está ocurriendo, ¿sí? Y lo cual pues es un punto, un foco de atención a las autoridades de que este fenómeno esté siendo percibido en entidades que no están padeciendo esto. Bueno, mira, te cuento, sí, hay varias cosas muy interesantes, como las preguntas que hicimos, aparte de esta aprobación de las autodefensas, le preguntamos a las personas, yo te preguntaría a ti, Mario, como si fueras uno de nuestros entrevistados, ¿qué tan de acuerdo tú estarías en que personas como tú y otros amigos tuyos, etcétera, se organizaran y se armaran para defenderse del crimen organizado? O sea, ya estamos hablando de un paso más allá, muchísimo más allá. Ya me estás dando tu opinión, etcétera. Pero ahora, ¿qué tan dispuesto tú estarías a armarte, a organizarte para defenderte, para defender a tu comunidad? En Michoacán lo que tenemos es un 34% de gente que dijo que sí estaría dispuesta a hacer esto. Y ojo, aquí estamos hablando de gente que no está metida en las zonas rurales, es fundamentalmente la encuesta es telefónica, entonces estamos hablando de las zonas urbanas de Michoacán, ¿sí? Entonces estás hablando de un 34% que dijo que sí. Y ojo, ¿qué dijo el resto del país? El resto del país, ante esta, digamos, épica que se está dando de estos grupos de autodefensa, por llamarle así, estamos hablando de un 53% de la población que dijo sí estaría dispuesto a hacer esto para defender. Sí. Más de la mitad de la población. Más de la mitad de la población. Y esto, si quieres, lo puedes traducir a no, yo aquí no tengo tal vez el problema del crimen organizado, pero tenemos el robo en pequeño en las comunidades que tenemos, en los fraccionamientos, en las colonias, en donde tanta gente dice, no me defiende la policía, no hace nada, ¿por qué no nos organizamos nosotros y nos defendemos? Gracias, te agradezco mucho. No, muchas gracias a ti. Bueno, esta situación que impera en el estado de Michoacán está llamando la atención, evidentemente, no solamente de otros estados en México, de los mexicanos, sino también fuera de nuestras fronteras. Es el caso de Estados Unidos, donde ya se está pues discutiendo la administración Obama la manera de ayudar a las autoridades mexicanas en esta situación extrema de Michoacán. Yone Molinares tiene más detalles. En una entrevista que concedió la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, que maneja los asuntos de América Latina desde el Departamento de Estado, indicó que el asunto de Michoacán y la violencia que se está generando es de alta preocupación para los Estados Unidos, y especialmente el problema que significa para muchas de las familias que han quedado precisamente en la mitad de esa violencia. En uno de los apartes de la entrevista al periódico La Opinión, Jacobson dice que creo que nosotros acá en Estados Unidos tenemos una obligación de trabajar con el gobierno mexicano para asegurar que todo lo que se hace para apoyar a las familias, y continúa también Jacobson diciendo que se puede implicar a los militares, a la Policía Federal, pero al final tiene que tener el apoyo y la comunicación con la comunidad para lograr algo sostenible. Pero ¿de qué forma pudiera ayudar a Estados Unidos? Bueno, entre los asuntos que pudieran estar siendo parte de las consideraciones sería ampliar programas sociales como los que se aplican en Ciudad Juárez y también en Tijuana. Dice también, además en esa entrevista al diario aquí de los Estados Unidos, que la misma Roberta Jacobson dice que a pesar de todos los asuntos que ocurren en términos de violencia, es el trabajo de los Estados Unidos y la obligación de ayudar a México, pero todavía es un asunto que se maneja alrededor de México. De hecho, la pregunta de si cómo estaba funcionando o si la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto estaba funcionando en términos de la lucha contra el narcotráfico, Roberta Jacobson indicó que es muy temprano realmente para poder definir todavía si se está ganando o no la lucha contra los carteles de la droga y contra la violencia en general. Y es parte, digamos, de lo que es la cantidad de asuntos prioritarios de parte de América Latina desde el Departamento de Estado. Hay críticos, como por ejemplo el New York Times, que indican que tal vez cualquier acción que haga Estados Unidos en términos de ayudar a pacificar
apaciguar la violencia que se está generando en lugares como Michoacán, pudiera ya ser un poco tarde. De hecho, la subsecretaria de Estado indicó que todo lo que ocurre alrededor de México es de alta importancia para las relaciones entre Estados Unidos y México. Diana Molinares, CNN, Washington. Estamos en Morelia, la capital de Michoacán, donde siguen llegando efectivos del Ejército y de la Policía Federal para hacerse cargo de las zonas en poder de los grupos de autodefensa y donde también operan bandas del crimen organizado. El miércoles, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, volvió a emplazar a las llamadas policías comunitarias o autodefensas a deponer las armas, pero los grupos de autodefensa siguen condicionando su desarme a la captura de los principales líderes de la banda criminal, los Caballeros Templarios. Queremos que vayan a rescatar allá los pueblos donde todavía están siendo masacrados por el crimen organizado. Nosotros, en el momento de que prevalezca la paz y la seguridad en nuestro estado, nosotros entregamos las armas. En Uruapan, un grupo de familiares de los policías municipales que fueron desarmados el martes llegaron hasta la Dirección de Seguridad Pública local para conocer el paradero de estos efectivos, luego de que las fuerzas federales iniciaran un proceso de depuración de las policías locales. Ayer nos informó la Policía Federal que del municipio de Uruapan, del chequeo y de la revisión que se hizo en la base de datos de la República, no hay uno solo que tenga un orden de aprehensión. En Apatzingán, por su parte, hombres desconocidos balearon a un civil la noche del miércoles a unos metros de la oficina de la Procuraduría General de la República. Durante la agresión, el edificio de la PGR recibió algunos impactos de bala, según la dependencia. En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a las fuerzas de seguridad federal medidas precautorias para que se garantice el respeto a la vida y la integridad a los derechos humanos. Aquí en Morelia, los partidos de oposición consideraron positivo el nombramiento del comisionado Alfredo Castillo como responsable de la estrategia de seguridad en el Estado, aunque exigieron transparencia en las acciones a tomar. Rey Rodríguez, CNN, Morelia, Michoacán. Quiero instruir al presidente de Conaculta para que este esfuerzo que ya se ha llevado a cabo en esta fase piloto, de inmediato sea instrumentado también en el estado de Michoacán, una entidad a la que hoy estamos dedicando esfuerzos para la reconstrucción del tejido social. Dentro de las acciones se han empezado a trasladar con fines de evaluación a los policías municipales de las zonas de mayor conflicto en el estado. Tenemos hasta el momento un total de 308 elementos en proceso de traslado para evaluación. Una medida que no ha gustado a algunos de los familiares, quienes han exigido a las autoridades garantías sobre su integridad. Krupskaya Liz, CNN. La Procuraduría General de la República, la PGR, confirmó que un helicóptero de esta dependencia se accidentó en Tancítaro, Michoacán, donde realizaba labores de reconocimiento cuando se encontró con un cable de una tirolesa, lo que provocó un abrupto descenso, chocó contra él. En el helicóptero viajaban 5 personas, 3 de ellas resultaron con heridas leves y 2 más salieron ilesas. En Morelia, el recién nombrado comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, señaló que su presencia no sustituye al gobernador Fausto Vallejo de Michoacán, a quien reiteró como la cabeza del gobierno estatal. En la misma conferencia, Vallejo anunció cambios en su gabinete de seguridad y nombró a José Martín Godoy al frente de la Fiscalía del Estado y Carlos Hugo Castellanos como titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Además, anunció los nombramientos de 6 nuevos subprocuradores regionales, incluyendo a los titulares en Morelia y Apatzingán. Esta situación, la de Michoacán, preocupa más allá de las fronteras mexicanas y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, reconoció este viernes que sigue con inquietud los hechos en Michoacán y aseguró que Estados Unidos está dispuesto a ayudar al gobierno mexicano si fuera necesario. Así lo explicó Kerry en declaraciones a periodistas antes de reunirse con su homólogo mexicano, José Antonio Meade, allá en Washington. La situación en Michoacán alcanzó un punto tan crítico que el gobierno federal tuvo que intervenir y sobre lo que viene más adelante, después de esta acción tomada por el gobierno federal, conversé con Miguel Ángel Vargas del portal adnpolitico.com y nos compartió el análisis que el sitio está haciendo acerca de la situación en Michoacán. De
de alguna manera así lo está viendo el gobierno federal, y yo te mencionaría 3 puntos de la lectura política que hacemos en ADN Político sobre el tema de la crisis de seguridad en Michoacán. El primero es que la realidad de violencia en la entidad, de falta de control del territorio, alcanzó al presidente Enrique Peña Nieto y tuvo que reaccionar. Ya no vale el discurso de atacando las causas del crimen organizado, yendo a las causas sociales, vamos a solucionar esto. Se tuvo que optar por una estrategia de control territorial, de despliegue de fuerzas policiales y militares, una estrategia de guerra. Y esta guerra el gobierno Enrique Peña Nieto la tiene que ganar. ¿Cómo veríamos si la gana o no la gana? Pues con detenciones de capos importantes, con recuperación del territorio, con desarme de las autodefensas principalmente. Oye, mira, pero esa estrategia es la que se implementó en 2006, el primer estado en recibir, digamos, un operativo. Sí, ahí empezó Felipe Calderón con su primer operativo, definitivamente no dio resultados, pero ante la violencia que hay, ante la falta de Estado de Derecho en la entidad, es algo que se tenía que hacer y que no podemos más que desearle buenos resultados al gobierno federal. En un segundo punto ligado con el anterior, yo te mencionaría, se ve que sabe Enrique Peña Nieto que esto le puede costar mucha popularidad, que es un asunto complicado. ¿Y por qué se ve? Porque no está saliendo él al primer frente mediático a atender este tema. Ha mandado a sus alfiles, ha mandado a su estrella anticrisis, Alfredo Castillo, y al gobernador Osorio, al secretario de Gobernación Osorio Chong, para atender este tema. No es él el que sale a dar las explicaciones de cómo se está avanzando. Y el tercer punto es la enorme debilidad que se percibe en el gobierno estatal de Fausto Vallejo, ¿no? Por más que él diga que no es un pelele, que él está en control, que él está haciendo estos nombramientos que hoy vimos, la realidad es otra. La realidad es que son las fuerzas federales las que están desarmando a las policías municipales, es la policía federal y no la policía estatal. Hay una entrevista hoy publicada por el diario Reforma que incluso refleja que se consideró la desaparición de poderes. Alfredo Castillo dice: no sería conveniente porque tendríamos que convocar a elecciones en 3 meses. No dice los poderes en Michoacán no han desaparecido. Entonces, eso es una realidad que pues hay que aceptar sobre la debilidad del gobierno estatal. Pues ahí está en ADN Político todo este análisis. Gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros. Seguiremos atentos. Ya. ¿Y cómo ven el operativo implementado para la seguridad de Michoacán allá en ese estado? Nuestro compañero Rey Rodríguez estuvo en Morelia y desde allá nos informa. Morelia, la capital de Michoacán, está a unos 160 kilómetros de la llamada zona de Tierra Caliente, escenario hasta hace unos días de enfrentamientos entre grupos de autodefensa y bandas del crimen organizado que operaban en esos lugares, ahora controlados por las fuerzas federales. Una respuesta oficial que los habitantes de esta ciudad consideran que ya era necesaria. Es muy bueno y debería haber sido desde mucho antes porque la cosa creció demasiado. Yo siento como que ya se perdió la fe y la calma también. Y digo, ya pues quién sabe en qué vaya a parar todo, pero se ve difícil. Y es que la violencia llegó a niveles nunca antes visto, dice Miguel Ángel Chávez, presidente estatal del opositor partido Acción Nacional. Dirigentes, alguien que fue mi secretario general, perdieron la vida recientemente en menos de un año. Y así como de nosotros y otros partidos políticos, porque la delincuencia organizada simplemente asesinaba a quien le estorbara. Para defenderse, algunos se armaron. En enero de 2013 surgieron las policías comunitarias o autodefensa en respuesta a lo que ellos llamaban la inacción de las autoridades en contra del crimen organizado. Un año después se resisten a dejar las armas, a pesar de que el gobierno los emplazara a desmovilizarse. El presidente estatal del oficialista Partido Revolucionario Institucional dice que la situación se agudizó tras el surgimiento de estos grupos. De hace unos días para acá se agudizó más, sobre todo por la obsesión o el capricho de los autodefensas, que yo preguntaría más bien, o es otro grupo delictivo, o en verdad sí es lo que quieren, salvar y regresar la paz a Michoacán. En las calles de Morelia hay opiniones encontradas. Desde tiempos ancestrales siempre ha sido una solución, levantarse en armas para que sean escuchadas nuestras opiniones. Deberíamos de aplastar ese tipo de situaciones. Pues es que es cuestión de los policías también, de que a veces no ayuda mucho a la gente y a veces la gente se tiene que defender, no va a estar soportando otras cosas.
Para solucionar el problema, el gobierno ha prometido una estrategia bajo un enfoque que abarque no solo aspectos de seguridad, sino también políticos, sociales y económicos. Aquí arrancó la cruzada emprendida por el expresidente Felipe Calderón contra el crimen organizado. 7 años después, las cosas lejos de mejorar han empeorado. Para muchos, devolver la paz a los michoacanos es quizás uno de los mayores retos que enfrentará el gobierno de Enrique Peña Nieto en su nueva estrategia de combatir la delincuencia organizada. Rey Rodríguez, CNN, Morelia, Michoacán. Ya han crecido todos los delitos en estos últimos 7 años. La extorsión, los secuestros, los asaltos, el robo, en fin, así está Michoacán. Vamos a cambiar de tema radicalmente.